Imaginemos que tienes un equipo de trabajo a tu disposición y bajo tu responsabilidad y te interesa mucho saber cómo está la motivación en ese equipo, cómo está la confianza. También te interesa saber cuáles son las expectativas de la gente que integra ese equipo de trabajo. Te gustaría igualmente identificar qué necesidades tienen, qué les preocupa, y el clima de trabajo justamente nos ayuda a saber en qué nivel está cada uno de estos aspectos dentro de la gente que justamente conforma ese equipo de trabajo. Si sabemos cómo se encuentran las personas, entonces podremos ayudarlas a transitar hacia su desarrollo. Si no lo sabemos, esto puede ser muy peligroso porque tampoco sabremos cuál será el impacto en su productividad. La importancia de que podamos medir el clima organizacional dentro de cualquier empresa, institución, asociación es esta. Primeramente, el clima organizacional nos permite saber cómo están las personas en cuanto a su nivel de satisfacción laboral. Es decir, es una retroalimentación que nos regala ese conocimiento. ¿Para qué? Para estar conscientes justamente de qué tuerquitas tenemos que apretar. Por ejemplo, podemos estar muy bien en la comunicación, en el liderazgo, en el mobiliario, pero tal vez esté fallando la confianza, tal vez también haya algunas áreas de oportunidad en cuanto al trabajo en equipo, y todas estas dimensiones son las que justamente mide el clima organizacional. Y a partir de allí y de esta conciencia y esta retroalimentación, podemos comenzar a generar cambios bien conducidos, con información bien específica, de forma estadística presentada. Imaginemos que vamos a medir el clima organizacional, pero necesitamos un instrumento fuerte, potente y seguro. Imaginemos entonces, para hacer un símil, que vamos a crear una báscula que nos va a ayudar a saber cuál es nuestro peso, ¿sí? Entonces construimos la báscula y de pronto nos damos cuenta que esa báscula sí mide el peso. Sí mide el peso de las personas y además lo hace de forma consistente. Ese es el mejor escenario. Pero imaginémonos que construimos una báscula que no mide el peso, que tal vez mide la altura, o mide la distancia, o mide la fuerza. Entonces esa báscula la construimos para medir peso, pero no mide el peso, mide otras cosas, o tal vez no mide exactamente lo que queremos encontrar. Entonces esa báscula no va a tener validez. Hay un término que se llama validez estadística. Y entonces, cuando hacemos un instrumento de clima, requerimos que ese instrumento tenga validez estadística, es decir, que mida lo que queremos que mida, por un lado. Por otro lado, tenemos también el término de confiabilidad estadística. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mida consistentemente. Imaginemos entonces que creamos la báscula, ya la desarrollamos, decimos que sí mide peso, que es para lo que la construimos, pero me subo en un minuto o a una hora y entonces me dice que yo peso 82 kilos. Y después me espero 2 minutos y esa báscula me dice que peso 54 kilos. Y me espero 5 minutos y la báscula me dice que peso 197 kilos. Entonces, sí mide el peso, pero no lo hace de forma consistente. Cuando medimos el clima organizacional, lo tenemos que hacer a través de instrumentos que sean confiables y válidos estadísticamente entonces, y esto es a partir de un modelo de desarrollo organizacional que identifica perfectamente cuáles son esas dimensiones que estamos midiendo. Es lo que comentaba yo justamente hace un momento. Las dimensiones pueden ser compañerismo, trabajo en equipo, liderazgo, recursos materiales, puede ser también el grado de colaboración que tenemos unos con otros. Son diferentes dimensiones que mide el clima organizacional y generalmente se hace por 3 vías. A través de un cuestionario, ¿sí?, aplicando una encuesta. También puede ser a través de entrevistas o a través de grupos focales. La manera más ortodoxa de hacerlo es a través de un cuestionario en donde vamos a encontrar que hay diferentes reactivos y esos reactivos son oraciones o enunciados que están, digamos, escritos de forma
positiva o afirmativa. Por ejemplo, un enunciado, si queremos medir la dimensión de liderazgo, puede ser, tú recomendarías a tu jefe, y entonces vamos a encontrar una escala tipo Likert para posibles respuestas. Es una escala, decimos, cerrada, en donde va las respuestas de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, y generalmente hay 5 opciones allí en medio. Y esa es la manera ortodoxa en que medimos el clima. Pero como decimos, no podemos medirlo con un cuestionario improvisado, con un cuestionario casero, sino tiene que ser realmente un cuestionario, un instrumento que tenga otra vez confiabilidad y validez estadística. Los resultados que arroja una encuesta de clima son distintos, por ejemplo, o son en diferentes vertientes. Primeramente, se identifican algunas variables sociodemográficas, por ejemplo, la edad, el género, la antigüedad, el nivel en la organización, en qué puesto estoy, a qué área pertenezco, en qué sede me encuentro. No es lo mismo estar en una ciudad o en otra, en un centro de trabajo o en otro, y esas variables sociodemográficas son muy importantes para posteriormente poder hacer comparaciones. ¿En qué sentido? ¿Quiénes están más satisfechos, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes están más satisfechos, los gerentes o los operativos? ¿Quiénes están más satisfechos en relación al clima? ¿Los de León, Guanajuato o los de Mérida, Yucatán? Esas variables son muy importantes y se definen al principio de la encuesta de clima. Otro tipo de respuestas que nos arroja justamente una encuesta de clima tiene que ver con las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones que mejor se están viviendo dentro de la organización? Por ejemplo, podemos tener una dimensión que salió muy bien evaluada, que puede ser, decía yo hace rato, el trabajo en equipo, por ponerlo de ejemplo. El trabajo de equipo, la gente dice que sí trabajamos en equipo, que sí hay colaboración, que sí hay respeto entre los compañeros, pero tal vez los recursos materiales que tenemos a disposición, las herramientas físicas de trabajo, salieron muy mal evaluadas. Entonces, también hay un reporte acerca de cada dimensión y cómo es esta percibida o este grupo de dimensiones percibidas por las personas. Generalmente, una encuesta de clima por sí misma es una pequeña intervención de desarrollo organizacional y tiene que ver con la etapa de diagnóstico. Es un diagnóstico riguroso que sí cubre diferentes aspectos estadísticos en una medición, pero en muchas ocasiones solamente las organizaciones se quedan hasta allí, hasta el diagnóstico. Y es muy importante que se desarrolle todo el proceso de justamente de DEO, de desarrollo organizacional. ¿A qué me refiero? Si nos quedamos solamente con el diagnóstico, muchas veces se guardan información, se guardan los reportes y ya no aparecen esos planes de acción que van a remediar pues todas las áreas de oportunidad que se encontraron dentro de la encuesta. ¿Y qué pasa si hacemos solamente esta parte y nos quedamos hasta allí? Pues las personas no saben para qué se hizo este levantamiento de información, no saben para qué resolvieron los cuestionarios y entonces hay una gran question mark en la organización porque este esfuerzo que se hizo, un esfuerzo inicial, pues ya no tuvo, digamos, ningún desenlace. ¿Y por qué sucede esto? A veces las organizaciones, los directivos dicen, esta información no la queremos tocar mucho, no queremos abrir este tema, no tenemos miedo de qué va a pasar, qué manejo le vamos a dar, qué salida le vamos a encontrar a estos problemas y mejor aquí la dejamos y aquí guardamos nuestros reportes de clima. Es muy importante que se hagan los subsiguientes pasos, que se lleven a cabo. ¿Por qué? Pues porque si no se llevan a cabo, ¿verdad? La organización, decimos nosotros, se vacuna contra esfuerzos posteriores de saber cómo se encuentra la gente y cómo los podemos ayudar. Una encuesta de clima siempre tiene que estar pensada desde un inicio, estar concebida en que es un proceso constructivo. Queremos ayudar a la gente, queremos que todos vengan más felices a trabajar, queremos saber qué necesitan para realizar mejor sus labores. Y en ese sentido, entonces, sí hacer el diagnóstico, después hay que hacer una planificación
de qué vamos a hacer con esos datos que arrojó la encuesta, qué salida le podemos dar, se hace la planeación, se ejecutan justamente esos planes y posteriormente se hace una medición o una evaluación de qué tan buenos fueran esas iniciativas, esos planes, cuál fue su impacto, y digamos que esto se convierte en un círculo virtuoso, porque también se recomienda que la encuesta no nada más se aplique una vez, sino se aplique por lo menos sí una vez, pero al año, que se aplique en el tiempo de forma consistente y que las dimensiones que se están midiendo pues que sean las mismas, para que justamente podamos comparar los resultados de una encuesta en una época, en una temporada, y los resultados de la encuesta en otro ciclo. Y haciendo esas comparaciones, pues vamos a saber entonces realmente si estamos avanzando o no y qué tan efectivos fueron esos planes de remediación que nos están ayudando pues a mejorar el clima organizacional. Ahora las encuestas de clima seguramente van a tener que cambiar, van a tener que transformarse y evolucionar. Hasta ahora, hasta el 2020, las encuestas de clima, pues ya comentamos, medían una relación entre los aspectos internos del individuo, su personalidad, sus expectativas, su trayectoria, todo ese tipo de cuestiones más intrapersonales en relación también con su ambiente de trabajo. Porque pues todos los teóricos nos dicen que la satisfacción laboral tiene que ver con estas dos variables, la parte intrapersonal de la persona y también la parte de cómo esa persona está percibiendo su entorno inmediato de trabajo. Y eso es lo que medían las encuestas de clima. Pero ahora, en el 2020, esos entornos han cambiado y también la parte interior de las personas se está modificando. Las personas que trabajan haciendo home office, por ejemplo, que trabajan en oficinas, pues pueden estar con su ordenador en casa, trabajando, pero ya están interviniendo diferentes variables que antes no suponíamos. La familia, aspectos que tienen que ver con los hijos, con el esposo, la esposa, quehaceres domésticos, la comida, el súper, además estar pensando en la pandemia, en que no me quiero contagiar, no quiero que nadie de mi familia tenga este virus, quiero que todos estemos sanos. Entonces son un montón de cosas que ahora las personas están viviendo internamente. Hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y esto no se daba anteriormente. Eso estamos hablando del home office y lo que está viviendo la gente de manera interna. Pero no nada más eso. El entorno inmediato pues ya no es la oficina, ahora es la casa y también tiene algunas ventajas, pero de la misma manera muchas limitantes. Y ese es el mejor escenario. Las personas que sí pueden hacer home office y que sí han tenido su trabajo, lo han mantenido hasta la fecha y con incertidumbre de hasta cuándo va a durar esta pandemia, por un lado, y hasta cuándo yo realmente voy a tener este trabajo y lo voy a poder conservar, mi fuente de ingresos. Por otro lado, está un grupo también muy importante de personas que todos los días se tienen que trasladar a esos centros de trabajo, ¿sí? Y entonces ahí el trabajo es más bien como físico. Y de igual manera están viviendo muchas cosas que antes no se conocían, desde el traslado, usar el cubrebocas, tener una distancia específica con la gente, no podemos estar hacinados ni en el transporte colectivo, tampoco en los centros de trabajo, no están acudiendo todos los compañeros como antes, sino solamente unos pocos y de manera segmentada. Entonces todas estas condiciones son nuevas y seguramente la manera en que vamos a comenzar a medir el clima organizacional también tiene que evolucionar, porque al final lo más importante es que sepamos cómo están viviendo las personas la situación inmediata de su entorno, pero también ellos cómo lo están procesando internamente. Así es que inevitablemente, con toda la seguridad, el clima organizacional va a comenzar a ser medido de una manera distinta y va a seguir siendo muy importante porque es absolutamente relevante conocer cómo está nuestra gente, saber el pulso de nuestros equipos de trabajo, saber exactamente cómo las personas están atravesando
por estos cambios tan abruptos que nos ha tocado vivir durante este año. Porque si no lo sabemos, el riesgo que corremos es que vamos a dejar de sentir justamente eso que comentaba, el pulso de las personas, hacia dónde van, hacia dónde quieren ir, qué les preocupa, por qué cosas sí vibran, qué cosas les inspiran todavía, qué cosas les motivan. Y toda esa información nos la da un buen clima organizacional de trabajo, midiéndolo de forma adecuada, con métodos estadísticos, digamos, seguros y probados. Bueno, como estaba yo comentando, sí se va a tener que medir el clima de una forma diferente y estamos viviendo en entornos que ahora les llaman VUCA, ¿sí? Con mucha volatilidad, con incertidumbre, son entornos muy complejos y entonces todos estos entornos que están cambiando cada vez más rápidamente nos hacen repensarnos, reinventarnos y con toda esta ambigüedad que tenemos enfrente, pues tenemos que salir adelante. Entonces sí, efectivamente el clima tendrá que ser concebido de una manera distinta, pero para que al final lleguemos a un resultado similar al tradicional, que es saber cómo está nuestra gente, cómo están nuestros equipos, cómo los podemos acompañar, cómo los podemos ayudar, de qué forma los podemos orientar, de qué manera distinta los tenemos que liderar. Entonces, sí, tenemos que innovar mucho a este respecto y el clima organizacional es presenta una gran metodología para poder llevarlo a cabo.